Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Moisés tenía días completos en el monte Sinaí, escuchando a Dios darle las instrucciones de ofrendas, instrucciones para la construcción del tabernáculo, la hechura y la edificación de aquellos muebles especiales, sea el arca del testimonio, la mesa de los panes, el candelero de oro de 7 brazos, sea la misma tienda, el lugar santísimo. Las instrucciones de Dios van paso a paso, mientras que pasan los días, y la Biblia dice que Moisés estuvo 40 días y 40 noches recibiendo instrucciones. Así es que Moisés continúa recibiendo instrucciones y nosotros seguimos estudiando el libro de Éxodo. Y bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos entonces en el libro de Éxodo capítulo 28. Y las instrucciones que Moisés va a recibir en este capítulo son aún más específicas que las anteriores. No porque fueran más o menos importantes, todas son importantes. Pero ahora Dios va a hablar de la persona que va a ministrar en ese lugar, o la descendencia, la persona y las personas que van a seguir después de él. Así es que vayamos a Éxodo capítulo 28, versículo 1, y podemos nosotros recordar que estamos leyendo la versión Reina Valera. Y dice así, Éxodo 28:1. Dios hablando con Moisés: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, a Eleazar, a Itamar, hijos de Aarón. Dios, bastante específico una vez más, le dice a Moisés que de todo el pueblo hay una familia que va a ser la familia de los sacerdotes, de los ministros de Dios, de aquellos que van a ministrar en el lugar santo y también en el lugar santísimo. Sabemos por la Biblia que Dios escogió una tribu para que atendiera todos los asuntos del tabernáculo, y es la tribu levita, la tribu de Leví. Pero dentro de esa tribu de Leví se escogió una familia, la familia de Aarón. Recordando que Aarón y Moisés son levitas. Dios escoge a la familia de Aarón, pero la primera instrucción dice que le va a hacer que Aarón se acerque. ¿Por qué? Porque Aarón primero tiene que ser ministrado para que sea ministro. La palabra sacerdote es aquella persona que ejerce un ministerio conforme Dios quiere, dentro de los parámetros que Dios indica. Así es que aquí están nombrados Aarón y 4 de sus hijos. ¿Por qué? Porque Aarón va a ser el primer sumo sacerdote, pero va a continuar uno de sus hijos. Y así se le llama la descendencia de Aarón o los aaronitas.
Y sigamos, porque esto tiene gran significado también para nosotros. Versículo 2. Observemos lo que dice. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. En el versículo 2 Dios dice que le va a dar las instrucciones sobre unas vestiduras especiales. Le llama sagradas. Recuerde que este es un diseño de Dios. Dios va a decir el cómo y de qué manera y qué debe de llevar y dónde. Todo lo va a decir Él. Y Él le llama, Dios mismo le llama vestiduras sagradas, lo cual significa únicamente para un ministerio especial. Y también dice para honra y hermosura, lo cual significa que van a tener un significado del esplendor de la gloria, de algo muy magnificente, muy hermoso, con mucho arte, con mucho trabajo involucrado, pero todo único y especial y diseñado por Dios, donde Dios mismo mostraba la hermosura de su ser, su misericordia, sus juicios, su amor, su intercesión. Todo va a estar mostrado bajo esta vestimenta diseñada por Dios. Así es que era para honra y hermosura, porque eran únicos. No había otros en la tierra semejantes a esa vestidura. Versículo 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Aquí, estas vestiduras son tan especiales que Dios mismo le dice a Moisés: vas a hablar tú con gente sabia que yo mismo he preparado. Yo mismo les he transmitido esa sabiduría. Son sabios de corazón. Son gente que sabe su trabajo. Yo les he dado esas habilidades, esos talentos, esa sabiduría que tienen para hacer ese tipo de trabajos. Y se van a encargar de hacer las vestiduras de Aarón, para consagrar a Aarón y que Aarón se convierta, le dice Dios a Moisés, que se convierta en mi sacerdote. O sea que Dios mismo está diciendo a Moisés que todo esto es para que Dios mismo sea ministrado de una forma especial, para que sea honrado, para que sea glorificado a través de todas aquellas acciones y que haga algo entre el pueblo y él. Recuerden que el sacerdote también es un intercesor. Pero estas vestiduras van a ser esenciales e indispensables para tener esa administración llevada desde el pueblo hacia Dios y ministrar dentro de los lugares sagrados para Dios mismo. Versículo 4. Las vestiduras que harán son estas. Y miremos. La primera vestidura es el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Son 6 artículos que se nombran aquí. El pectoral, 1. El efod, 2. El manto, 3. La túnica bordada, 4. La mitra, 5. Y el cinturón, 6. Después se va a nombrar otro artículo muy especial del cual hablaremos en el momento correcto cuando lleguemos ahí. Pero aquí se nombran 6 y dice: hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. ¿Por qué? Porque a la muerte de Aarón, pues va a seguir su hijo. Pero aquí estamos hablando
de 6 artículos que en este momento lo único que vamos a hacer es nombrarlos. Porque a través de los próximos videos vamos a decir qué son y de qué se trata. Ya sabemos que es el pectoral, el efod. Sabemos que es el manto, es la túnica bordada, es la mitra y el cinturón. Bueno, repito, estos son los nombres de los artículos. Después, cuando Dios dé las instrucciones de cómo hacerlo, vamos a explicar. Y ahorita, en este video, vamos a hablar del primer artículo del cual Dios dio su instrucción. Versículo 5. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. O sea que aquí se va a necesitar, para hacer esta vestimenta especial, con sus diferentes artículos, se va a necesitar oro y aquella tela especial de tinte especial llamada azul, y púrpura y carmesí, o morada y roja, y lino torcido, lino blanco, lino fino, lino torcido. Y el versículo 6 empieza la primera instrucción sobre el primer artículo. Dice así: y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Lo cual dice, el efod era, pues yo había dicho en los videos pasados que una especie de mandil. Pero no es un mandil de esos que se ponen de la cintura para abajo. Realmente es un delantal, una especie que se pone desde los hombros y cubre hacia abajo. Algunas digamos, recordando algo de historia de nuestras madres o nuestras abuelas, usaban unas así para protección de la vestimenta que tenían abajo. Les pasaba por los hombros y bajaban hacia abajo. Entonces es un delantal que va a cubrir parte de la cintura para abajo, pero también del pecho hacia arriba, a pasar por los hombros. Es un delantal. Y dice que es de oro. Se va a ocupar oro para este delantal, y de la tela azul, y de la tela púrpura, y carmesí, lino torcido, y dice de obra primorosa. O sea que no nada más va a ser una tela natural o regular, sino que va a ser de obra de artesano, va a ser algo muy hermoso. Pero ahorita nomás nos dijo los materiales. Veamos lo que dice el versículo 7. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. ¿Por qué? Porque va hasta los hombros. Versículo 8. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Aquí miramos que el cinto, pues este efod, este delantal, es para amarrarlo al nivel de, digamos, de la cintura, y que esté fijo en el cuerpo del sacerdote, por así decirlo, pero también hace una división de la prenda de vestir, el efod. Dice el versículo 9, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Y aquí vienen las cosas. No nada más era especial el material, sino la instrucción que Dios da. Porque aquí está hablando
que se van a tomar 2 piedras de ónice y grabarán en ellas los nombres de los hijos de Israel, o sea, de las tribus. Y dice el versículo 10, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. O sea que estas 2 piedras se iban a escribir los nombres de las tribus de Israel. 6 nombres en cada piedra, pero no nada más los nombres, sino que iban a estar en la orden de nacimiento de ellos. Recordando que todos son hijos de Jacob y la Biblia nos enseña el orden del nacimiento de ellos en el libro de Génesis. Entonces, las instrucciones es que se escriban esos nombres en esas piedras, 6 nombres en cada piedra y en orden de nacimiento. Específicamente diciendo eso. Dice el versículo 11, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor enjastes de oro. Bueno, cuando dice engraving o grabados, no quiere decir que nada más las iban a escribir con tinta o de algún color, no, dice que iban a grabarlas sobre la piedra. Para eso había gente especial que iba a hacer ese trabajo, que Dios mismo les había dado ese talento. Así es que en las piedras iban a hacer cada nombre grabado, digamos, lo que se le llama aquí engraving o como con marca hacia adentro sobre la piedra, no escrita como con tinta, sino marcada sobre la piedra. Y también dice que se debe de hacer enjastes de oro alrededor, lo cual que en estas piedras va a estar escrito, pero abajo van a tener algo que lo sostiene como si fuera una piedra sobre un anillo, o sea, algo que lo tome, y dice que es de oro, es un pedazo de oro, una placa que va a sujetar la piedra. Así es que tiene las bases, sus enjastes de oro. Versículo 12. Observemos. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Observemos lo que dice aquí, qué maravilloso. Dios dice, esas piedras van a ir en las partes de las hombreras del efod, en los hombros, y esta vestimenta es para Aarón, para que cuando Aarón se presente delante de Dios, lleve memorialmente, o sea, en una forma perpetua, siempre, que no se olvide, que sea algo que siempre se recuerde, los nombres de las tribus sobre sus hombros marcados en aquella piedra, que iban a estar sobre las hombreras del efod y sobre los hombros de Aarón, para cuando se presente delante de Dios, ahí los trae puestos. Esto es algo maravilloso, y ahorita esto significa aquí que sobre Aarón, el sumo sacerdote, iba a estar el peso de la administración de todo el pueblo. Eso es su significado. Él era quien iba a hacer intercesión, iba a entrar a ministrar para Dios, pero llevando el recuerdo de ellos, porque era representante del pueblo delante de Dios. Versículo 13. Harás pues los enjastes de oro. Le vuelvo a enfatizar que él quiere las placas que sujetan
a las piedras, las quiere de oro. Versículo 14, y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los enjastes. Ese va a ser nuestro último versículo de esta porción por este video, porque aquí lo que está diciendo, que con hilos de oro, o sea, cordones de oro, van a hacer trenza para hacer hilos, y de esa manera los van a sujetar. Aquellos enjastes, aquellas piedras, sobre los hombros de las vestiduras, para que estén en los hombros de Aarón cuando se presente para ministrar a Dios y llevar intercesión del pueblo, por el pueblo delante de Dios. ¿Qué nos dice esta primera parte exegéticamente hablando? Nos dice que Dios está dando específicamente instrucciones para escoger la familia que va a llevar el sacerdocio y ministración delante de él en el nombre de todo el pueblo. Son responsables por llevar esas administraciones, empezando con Aarón. Pero Aarón no puede hacer nada sino antes venir delante de Moisés por orden de Dios. Y Dios da específicamente qué artículos van a ser para la vestimenta del sacerdote, y nos describe perfectamente el primer artículo, que es el efod con su cinto. Un efod que va a ser de oro y de pieles, de telas preciosas, de azul, de púrpura, de carmesí, y que lo van a hacer de tal manera que llegue hasta los hombros, que pase y se cruce y que se amarre para que esté fijo, y el cinturón alrededor para que fije el efod. Pero donde dice Dios, vas a agarrar 2 piedras y vas a poner a grabar, no a escribir con tinta, a grabar los nombres de las 12 tribus, 6 en cada piedra, pero lo vas a hacer en orden de nacimiento, para que los pongas, esas piedras, en placas de oro, y los amarres con esos hilos de oro en las hombreras del efod, para que cuando Aarón, el sumo sacerdote, se presente delante de Dios, siempre estén en memorial, en recuerdo perpetuo sobre Aarón y delante de Dios todas las veces que se ministre. Y esa es la carga que Aarón tenía que llevar, ministrando intercesión por el pueblo delante de Dios. ¿Qué nos enseña esto hermenéuticamente? Bueno, mis amados hermanos, lo que te voy a decir es que el sumo sacerdote Aarón es un símbolo de Cristo, que es el sumo sacerdote una vez y para siempre. Aunque nosotros tenemos que recordar que esto es un símbolo de un bien venidero, según el libro de Hebreos. Entonces, pero Aarón, como sumo sacerdote, es, repito, un tipo o un símbolo de Cristo. Tipifica a Cristo. Cristo es el sumo sacerdote. Y las vestiduras especiales, hermosas, realmente son las vestiduras con las que representan la gloria de Cristo cuando entró delante del Padre. Recordando que esto es un símbolo. Aarón, antes de ministrar delante de Dios, necesitaba hacer un sacrificio y luego entrar. Después, la Biblia nos va a hablar de eso. Cristo murió en la cruz del Calvario y ascendió a los cielos y se presentó delante de Dios.
y ahora tiene vestiduras de gala. Pero aún más, repito, la vestidura y Aarón son símbolos de Cristo. Pero cuando dice que los nombres de las tribus iban arriba de los hombros, esto es algo muy significativo para nosotros. ¿Por qué? Porque primero, si vamos a Isaías capítulo 53, repito, Isaías capítulo 53, observen, hablando de Cristo, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó, Cristo Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Pero hay dos textos, hay dos porciones más que quiero leer para recuerdo de nosotros. Dice en Primera de Pedro 2:24. Hablando de Cristo, dice, Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hasta aquí, Cristo Jesús lleva sobre él nuestro pecado. Y por último, leemos Primera de Pedro 5:7, repito, Primera de Pedro 5:7, dice que nosotros podemos, dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, hablando de Cristo. Podemos echar vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, de vosotros. Entonces miramos que Cristo Jesús llevó algo en sus hombros, algo en su espalda. Cuando llevó aquella cruz sobre su espalda en el cual iba Él a ser crucificado, Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, y también puede tomar nuestras ansiedades, y Él tiene cuidado de nosotros porque llevó el pecado, nuestro pecado en su cuerpo. Y Él es el sacerdote que entró delante de Dios para que todos aquellos que creamos en Él entremos, pero porque llevó nuestros pecados sobre su hombro. Entendamos esto. Esos nombres que llevaban las sombreras del efod de Aarón, era la responsabilidad de la administración que Aarón tenía. Pero es un símbolo de lo que Cristo llevó en su espalda, en sus hombros, para así poder ministrar intercesión delante del Padre por cada uno de nosotros. Él llevó nuestros pecados sobre Él. Podemos repetirlo y glorificarle grandemente por eso. Entonces, tiene grande sentido lo que Dios dio por instrucción a Moisés para que se hiciera. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino, Él lo hizo realmente sobre su cuerpo. Y Él es intercesor. Él es sacerdote. Y Él es el sacrificio perfecto. Y Él es el sacerdote para siempre. Y Él ministra, intercede delante del Padre por cada uno de nosotros, porque Él fue el que llevó nuestros pecados, nuestras ansiedades, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades sobre su cuerpo, sobre su espalda, sobre sus hombros, al llevar aquella cruz y pagar por todo lo que nosotros habíamos hecho.
y pecamos, y Él lo llevó en la cruz del Calvario. Podemos honrarle y glorificarle. Eso es lo que aquello hermenéuticamente significa para nosotros. Entonces, ¿qué es eso que nosotros no debemos de escuchar realmente? Pues lo mismo de siempre, mis amados hermanos. Esas instrucciones tan olvidadas, diría yo, del Antiguo Testamento, que son las vestimentas de los sacerdotes, pues cobran sentido cuando los miramos a la luz de las Escrituras y miramos lo que Cristo hizo por nosotros. Porque aquello era símbolo de los bienes venideros. Entonces, es interesante y es de mucho aprendizaje ir y retomar. Perdón, destornudé. Perdón. Es interesante, repito, ir y retomar las enseñanzas del Antiguo Testamento para mejor entendimiento de lo que realmente Cristo hizo por nosotros. Porque lo mismo que Dios Padre instruyó a Moisés, Cristo Jesús vino y lo hizo realmente realidad. Y lo entendemos mucho mejor cuando entendemos toda la Escritura. Así es que miramos la primera parte de la vestimenta, vamos a seguir con la segunda parte y así hasta terminarla. Yo te espero siempre para seguir los estudios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde siempre y recuerda, Cristo lleva nuestras ansiedades sobre Él y Él tiene cuidado de nosotros. Dios te bendiga. Te espero.